por la suscripción, muchas gracias de verdad, que ya saben que son un buen espaldarazo para el canal y nos ayudan a ir mejorándolo y a ir profesionalizándolo poquito a poquito, ¿sabes? Para no tener que estar pidiendo favores a colegas, que es como un poco vamos funcionando hasta que me manden al carajo un día, ¿no? Con todo lo que es el diseño y con todo lo que es consejos y demás, pero bueno, vamos al lío un poco, ya saben, como dijimos, la idea de este canal es eso, que sirva de herramienta de divulgación, calmada, tener información pues, que no cabe en tweets, que no cabe en pequeños tweets, que no cabe en pequeñas publicaciones, que difícilmente veas en televisión, o si lo ves en televisión va a tener un sesgo muy, muy grande. Evidentemente aquí siempre va a tener sesgo también, no voy a ir de imparcial de la vida, porque no lo soy, al contrario, soy muy parcial en un montón de cosas y, o sea, eso significa que tengo una posición marcada y una opinión sobre un montón de cosas y eso es lo que intento tratar aquí, pero siempre desde la rigurosidad o desde la objetividad, o por lo menos eso intento, ¿no? Ustedes después son los que tienen que juzgar si eso lo consigo o no lo consigo. A ver, perdón un momento, una cosita. Bueno, aquí, pues vamos a ver si todo bien, ¿no? Se sigue oyendo, sigue el sonido, la musiquita. Así que muy bien. Vale, bien, me alegro. Pues esto es un poco, pues lo que quería hacer como una retrospectiva como histórica del conflicto para que entendamos pues de dónde viene y de dónde estamos en la actualidad. Aquí un mapita que me descargué de internet, que bueno, las que los tengo oyendo sin ver la imagen, pues evidentemente es un mapa del continente africano, de la costa occidental africano, y como no puede ser de otra manera, salimos nosotras, nuestras queridas islitas, las Canarias, sale Marruecos, aquí tenemos Marruecos, tenemos el territorio del Sáhara Occidental, lo que ya saben que se proclamó en los 70 la República, la RAS, lo habrán oído muchas veces, ¿no? Es la bandera que conocen y demás, la República Árabe Saharaui Democrática. Aquí tenemos un cachito de Argelia que es fundamental, va a ser fundamental para explicar el conflicto y el devenir histórico de todo, porque aquí, en este pequeño cachito de territorio que estamos viendo aquí, está Tinduf, que supongo que lo conocen o muchas lo conocerán porque es famoso, porque es donde están los campamentos de refugiados de los saharauis. Supongo que la gente que pues ya saben, no sé si conocen el programa de Vacaciones en Paz y demás, que vienen los chiquillos y las chiquillas aquí, que se hace en todo el Estado español y en concreto en Canarias es un programa muy potente, vienen muchísimos chinijos y chinijas saharauis a pasar como los veranos con familias canarias que los acogen y como ya digo es un programa que se replica, pues está impulsado por las organizaciones de solidaridad y de lucha por los derechos del pueblo saharaui a lo largo de todo el estado y como no podía ser de otra manera en Canarias tienen mucha fuerza y los chinijos y las chinijas que vienen de ahí, de esos campos de refugiados en Tinduf que después entraremos a explicar de dónde surgieron. Y aquí, pues, evidentemente tenemos a la derecha de lo que es el territorio del Sáhara Occidental, pues Mauritania, que también fue un actor importante en el conflicto, si recuerdan. El mapa, a mí me encantan los mapas, yo se lo dije una vez, se los dije o se los he dicho varias veces, ya soy un súper friki de los mapas. Desde chiquitito, me acuerdo cuando el Mundial de Italia 90, no sé si he contado esta anécdota, ¿no? Pero la cuento, cuando el Mundial de Italia 90, me acuerdo que el partido inaugural, si hay algún futbolero por aquí, alguna futbolera, creo que el partido inaugural fue Argentina-Camerún, creo, cuando eso jugaba Maradona todavía y demás, pero vamos, yo era un chinijo, yo tenía 8 años y pico, ¿no? Claro, sí, en Italia 90, y eso empezaba a salir países y yo iba a mi madre en plan, Camerún, ¿va?
Digo, Camerún, ¿eso dónde está? Y después salía otro de, yo qué sé, el Checoslovaquia, ¿eso dónde está? No sé qué, y yo creo que de la plasta que le di, ¿sabes? Me regaló un atlas. Vino un día que es un regalazo, yo todavía lo conservo, todavía está en mi casa del barrio de toda la vida, en la casa de mi madre, un atlas mundial con un montón de fotos, con un montón de imágenes, con los países, con todas las banderas y demás. Me encantaba, bueno, fue el mejor regalo del mundo. Además no me lo esperaba, porque claro, fue en la fecha del mundial, no fue algo que me regaló por Reyes, ni por mi cumpleaños, ni nada. Yo creo que me lo regaló, pero por plasta, ¿sabes? Realmente, ¿sabes? Para que no le preguntara nada más y me dijera, ¿quieres saber dónde está Camerún? ¿Y quieres saber dónde está Checoslovaquia? ¿Y quieres saber dónde está Yugoslavia? Pues venga, pues aquí tiene el mapa, venga, déjame en paz, déjame en paz. Y bueno, desde ahí me viene la pasión, y como están comentando aquí, para explicar un tema histórico, geopolítico y demás, yo creo que los mapas son súper útiles. Desde mi punto de vista, muchas veces las informaciones cojean al no tener mapas de explicar de dónde están hablando. Incluso con el propio tema de Ucrania y demás, desde mi punto de vista se usan súper pocos mapas para explicar lo que está pasando, y eso hace que la información cojee y que sea más difícil. Bueno, hola a todas las que se están sumando. Pues un poco como saben, la realidad, nos vamos como a los años 50. Bueno, evidentemente estos son territorios colonizados por la expansión europea, ¿no? A medida que avanza digamos, la ciencia y la tecnología, van aumentando las posibilidades que tiene el imperialismo europeo, no solo, como ya saben perfectamente, no solo español, sino de las potencias coloniales, Bélgica, Francia, Italia también, España, Portugal, por supuesto. Pues bueno, se va configurando una realidad. Esto se hace en diferentes oleadas, como ya bien saben, y eso configura una realidad de colonización en los territorios, colonización y conquista de los territorios africanos repartidos, pues ya saben, Canarias fueron conquistadas por lo que hoy en día es España. En su momento la Corona de Castilla, ya saben, unas islas fueron conquistadas por señores feudales, etcétera, de diversas procedencias, y las islas más grandes fueron conquistadas por los reyes católicos, ¿no? Por eso se llamaban Islas de Realengo. Bueno, sin irnos más atrás, ya saben, en Marruecos, la realidad de la costa occidental africana, ¿qué pasó ahí? Uf, con lo calmadito que estábamos. Pues nada, bueno, saludos gente, saludos. Puedes volver a empezar, dice. Encima que llega que estábamos aquí con nuestra comunidad modesta, ahora vienen y piden que volvamos a empezar. Eslava, gente, saludos a la maldita tropa bolchevique de Facu. Por supuesto, don Facundito, muchas gracias por la raid. Y bueno, realmente no llegan tarde. Lo único que he contado de valor es una anécdota de los mapas del Mundial de Italia 90, o sea, y de Maradona y de Camerún. Imagínense, eso es lo único de valor que he contado hasta ahora, y de cómo soy un friki de los mapas, siempre me han gustado, y mi madre me acabó regalando un atlas para que le dejara de comer la oreja. Eso es básicamente lo que he contado hasta ahora. Sí, 40 minutos de procrastinación, total. Tremendos recursos audiovisuales. Oye, pues me lo curré, me lo busqué el mapita, que no hubiera paréntesis debajo de los diferentes territorios colonizados, o sea, y me costó encontrarlo. ¿Qué pasa? Ya vienen a quejarse del sonido de... Pues el que no le guste, ya sabe, el que no le guste el micrófono, que se pierda, porque los que estaban antes no se quejaban del micro, que dicen que se me oye muy bien. Eso me estaban diciendo antes. Pero en ocasiones se me satura, vale, eso es porque me vengo como arriba y hablo muy alto. Pues vale, voy a hablar bajito. Vale. La culpa es mía, no del micro, entonces. Hoy se te escucha bien, encima con burlitas, ¿no?
que mira que porque sean, eso de la moción de la RAI, que mira que porque sean muchos no les voy a permitir que vengan aquí a burlarse al canal, que aquí estábamos nuestros viewers de siempre en nuestra pequeña comunidad y vamos viento en popa. Bueno, volvemos. Perdonen que claro, con una RAI de 1000 y pico personas, pues claro, pues hay que por lo menos saludar, porque los canarios, otra cosa no, pero somos gentita educada, Y eso, y los que vienen por lo menos denle follow, que es gratis. Ya no les pido que se suscriban, porque yo sé que ustedes son de suscribirse a los millonarios de Twitch, pero no estaría mal, ¿sabes? Por lo menos un follow podrían dar, ¿sabes? Mira, el tren del hype, ¿sabes? Que el follow es gratis. Y ya la suscripción, si la dejan caer, que total, a esa gente que siguen, que se suscriben ustedes, ya son millonarios. Y aquí estamos luchando desde el África Occidental para mantener nuestros derechos. Y viendo cómo está el panorama, no es ninguna broma. Viendo cómo está el panorama, no es ninguna broma. Que cuantos más recursos tengamos, mejor. Pues nada, les decía, nos vamos, la realidad, la postura, sí, tienen razón. Súper un micro nuevo, dice eso. Muchas gracias, gente, por las suscripciones, de verdad. De verdad que ayudan, o sea, en la práctica nos ayuda porque para amortizar el equipo, esto es un proyecto familiar realmente, ¿sabes? Entre pues, yo, la madre de los chinijos, nos separamos, nos turnamos a los niños, hicimos la inversión para comprar el ordenador, que vamos a intentar por lo menos si la amortizamos, todas esas cosas. Ustedes se reirán de que yo digo lo de que las suscripciones sirven para mantener a futuro, pero es verdad, ¿sabes? Es verdad. O sea que bueno, que de momento hicimos la inversión, no la hemos recuperado, pero estamos en ello, estamos fajados en ello, con ganas. Muchas gracias a la gente que se está suscribiendo, de verdad que sí. O sea, que ayuda un montón. y nos pone contentos al final del stream, lo vemos y decimos, mira tal, hay gente lo suficientemente loca. Hay que decir que en honor a la verdad, le gusten más o le gusten menos los contenidos, por lo menos nos estamos manteniendo firmes. Y no hemos hecho el típico truco de llegar, streamear un día y coger las suscripciones que hubiera y mandarnos a mudar, ¿no? De coger el maletín con el dinero, coger el dinero y corre. Por lo menos tendrán que admitir que eso no lo hemos hecho. Ya con la bobería, yo creo que llevamos por lo menos 2 meses streameando como 2, 3, 4 veces a la semana. Ojito, para que me lo tengan ha donado 100 euros, dice. Sí. El Chaya ya me trolea hasta mi propio chat, ¿sabes? Hasta los machanguitos, eso. Ya eres veterano, dice. Muchas gracias, gente. Pues nada, no me desvío del tema para que no salgan por patas, que aquí lo que se trata es hacer la batalla de ideas y dar la información. Muchas gracias por las suscripciones, los regalos y por todo, por las donaciones, los vi y todo lo que están haciendo. De lujo, de verdad. Y muchas gracias a don Facu por la RAI, que ya lo he hecho llamando a Suiza entre 2-1. Sí, claro, a todas estas las perras no las he cobrado. Eso las va acumulando Amazon ahí, porque a ver quién es el guapo que se atreve a cobrar eso. Cuando vean que tengo un cobro de Estados Unidos, no sé qué, pues bueno, pues ríete. Al final me voy a gastar, voy a tener 200 euros en suscripción y me voy a gastar 300 en un asesor, ¿sabes? Para que no me empuren y me acusen de delitos fiscales, ¿sabes? Al final voy a salir perdiendo dinero, ¿sabes? Me gasté 1000 y pico pavos en el PC, en la cámara, en todas las palomeradas estas, y encima voy a tener que pagarle a un asesor para cobrar, que me va a cobrar más dinero que el que ingreso por las suscripciones, en fin. O sea, cuando vuelva de diputado va a ser la risa, sí. La risa no, el milagro va a ser eso, más bien. Empadronado en Panamá en 2023. Sí, a ver cómo lo hago. Yo aquí lo estoy diciendo medio de risa, medio de fiesta, pero verdad es. O sea, yo he estado mirando, evidentemente, viendo legislación y demás, pero también he sido cauto y digo, esto no lo cobro. Mi idea es solo cobrarlo cuando alcance 1 millón de euros. Cuando tenga 1 millón de euros en suscripciones y en y en todo eso, pues entonces ya sí lo cobro, y a partir de ahí podremos organizar el Polo Democrático Canarias para la libre determinación del territorio. Y ahí haremos de todo, una televisión, e incluso hasta un ejército podemos montar si hace falta. De todo. Entonces te queda poco ya, dice. Nivel 5 del high. Bueno, pues entonces hoy estoy más cerca del 1 millón de euros de lo que nunca había pensado. ¿Sabes? Pues
Muchas gracias, gente. Venga, me centro que me desvía. Que me desvían, que al final eso llevo procrastinando aquí ya casi una hora. Pues, como lo decía, me repito ya por última vez, idea de explicar este conflicto de manera como calmada, evidentemente no imparcial, porque soy muy parcial en esto, como en casi todas las cosas que digo y hago en mi vida y también en el canal, pero sí intentando que sea como objetivo, sí intentando que sea rigurosillo y explicando con palabras como sencillas una realidad y un conflicto que a lo mejor hay para gente que le puede resultar complejo. Nada, nos vamos a, como ya digo, estos son territorios que fueron colonizados, conquistados y colonizados por las potencias europeas. Nos vamos a mitad al siglo XX. Aquí el mapita que tenemos, ahí nos encontramos la realidad de que pues ya saben, los procesos de descolonización en el continente africano se produjeron mucho después que los procesos de descolonización, por ejemplo, en América Latina. Ustedes lo saben perfectamente eso, ¿no? Las independencias de los países se van sucediendo, pues, y algunos que están pendientes de descolonizar, como por ejemplo los territorios de los que estamos hablando, digamos en la segunda mitad, con más intensidad en la segunda mitad del siglo XX, al contrario que en América Latina, que habían ocurrido con mucha anterioridad. Nada, los que se tengan que marchar, un saludo, muchas gracias por estar aquí. Ya saben que tienen el vídeo, lo pueden ver después, que esto se cuelga automáticamente. Entonces nos vamos a como los años 50 más o menos. Ahí en el 56, le voy a dar los datos así de medio memoria, pero bueno, creo que son bastante rigurosos y si no ustedes los corrigen. En el 56 nace, digamos, Marruecos como un estado independiente, ¿no? Ya saben, protectorado, digamos que se independiza tanto de Marruecos como de España, el territorio de lo que era el protectorado marroquí, y aquí, como ya saben, lo que tuvo después lugar la guerra del Ifni, que esto es Sidi Ifni aquí, y estos territorios, lo que es Tarfaya y Tantán, demás, Tantán, no sé si se acuerdan, que fue famoso se puso en boga, digamos, hace unos años por la intención marroquí de construcción de una supercentral nuclear que era súper cerca de las costas canarias, etc. Supongo que la población canaria, y no sé si la del Estado en general, les sonará y se acuerdan. Y después Tarfaya, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, que está muy cerquita de casa, de nuestro territorio, de nuestras islas. Está pues a 100 kilómetros escasos de la isla de Fuerteventura, ¿no? Y digamos que este territorio, este cachito de territorio y lo que tiene que ver con Ifni, tanto estos territorios, como ya saben, no voy a entrar en profundizar mucho más para que no se les haga pesado y no se les haga plasta y esto no sea el auténtico podcast de La Voz, pero arriba también lo que es el Rif, lo que fue la República del Rif, y ya saben, toda esa zona, pues también era zona colonizada por España, y sufrió también su guerra, su proceso de descolonización, etc. Un dato que es importante para que nos hagamos una idea de la perspectiva de lo que ha pasado, es que en el 56 nace, digamos, Marruecos como Estado independiente, o sea, Marruecos se independiza, y en el 58, y lo pueden consultar en el BOE, estas cosas siempre estaba guay hacerlas, es un BOE, pues es firmado por Franco, evidentemente, porque fue en el 58, a raíz del aumento de la conflictividad y de la presión internacional y demás, el gobierno de la dictadura decide provincializar tanto Ifni, que como ya les digo, yo creo que el cursor, hago con el cursor así, pero yo creo que el cursor ustedes no lo ven, ¿no? Lo veo yo solo en el OBS, pero bueno, lo que tenemos al norte del mapita, lo que ya les dije, al norte de lo que es el territorio del Sáhara Occidental, la zona de Ifni, tanto esa zona como
el Sáhara Occidental pasaron a ser, o sea, eran territorios bajo el control español, pero pasaron a ser provincias españoles. Nos imaginamos el cursor, no problema, puntero láser. No sé si ustedes, no sé si las que sean Canarias y demás, y las que tengan, sobre todo las que tengan una edad y otras, y gente en el punto del Estado, supongo que los territorios de más al sur del Estado y demás, Andalucía, etcétera, no sé si ustedes recuerdan ver la peña con el DNI saharaui. ¿Se acuerdan? Es que no sé qué edad tienen, no sé si son muy jovencitas las que nos están viendo o son lo suficientemente mayores, pero recuerdan el DNI ese que era azul y demás, que era así súper grandote, plastificado. Pues ese DNI lo tenía la población saharaui, ese que era con letras azules y demás. O sea, yo me acuerdo perfectamente de verlo, de que la gente lo tenía, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, para que se hagan una idea del nivel de vinculación que tenía el Estado español y que sigue teniendo, aunque parezca mentira, con el territorio del Sahara, del Sahara Occidental. Pues bueno, esto nos vamos a los años 70. Como ya saben, el asesino de Franco, pues muriéndose en cama, que desgraciadamente murió en una cama sin ser juzgado por sus crímenes ni nada, y aprovechando evidentemente ahí las tensiones entre Argelia, Marruecos, Mauritania, por supuesto que no podía faltar a la fiesta, siempre con las tensiones del colonialismo, del imperialismo francés y del imperialismo español, y como ya digo, los que no podían faltar a la fiesta, el imperialismo norteamericano, el gobierno norteamericano. Pues aprovechando esa situación de inestabilidad y demás, Marruecos lanza lo que se llamó la Marcha Verde. No sé si le suena y se acuerda, y fue como una invasión, que diría ahora, porque es que los términos hay que medirlos bien, y yo creo que los paralelismos con lo del tema de Ucrania y cómo se posiciona la gente en un conflicto y cómo se posicionan por otro, digamos que es llamativo los términos que usan en una situación y en otra. Pero vamos, básicamente fue un tropel de gente, de población civil, de cientos de miles de personas, entre los que había militares marroquíes, y que entraron en territorio, en lo que era en ese momento el territorio del Sáhara Occidental, lo que era en ese momento territorio español, era territorio español. Esto les recomiendo que lo busquen también información, y encima hoy que hay un montón de gente, les recomiendo encarecidamente, ya lo he hecho en anteriores ocasiones, un programa de podcast de la Radio Televisión Canaria, de la Radio Pública Canaria, que se llama Episodios Insulares. Es de lo dirige una periodista, Paola Llinares se llama, y es súper potente. Son como podcast de la historia canaria y universales, realmente, porque afectan un montón de cosas. Ya en otros streams anteriores le hemos dado como difusión. Yo creo que es un trabajo súper potente, yo creo que les va a encantar, y yo los uso, por ejemplo, para dormir al chinijo y demás, pues eso, cuando estás para arriba, para abajo, que si el carro, que si esto, lo otro, y la verdad que son súper recomendables. Pues, en uno de esos podcasts, estoy leyendo un poco el chat, paro mi chapa de la 2 y les pongo el enlace aquí al Discord, que estoy aprendiendo a usarlo. Aquí tienen el enlace del Discord, que lo estaban pidiendo, y lo que les decía es Episodios Insulares. Lo pueden encontrar en Spotify, creo que en YouTube también, y están de lujísimo. Y en uno se puede ver la intervención de un representante institucional de la época, si no me equivoco, de un ministro, pidiendo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que actuara, y llamando terroristas
a los marroquíes abiertamente. Les recomiendo que escuchen el programa. Habla de la presencia canaria como en el Sáhara, porque evidentemente durante la ocupación española del Sáhara Occidental, gran parte de esa población que llamaban, pues que les decían o los europeos o la población, digamos, autóctona, era como los separaban, pues de esos europeos, el porcentaje de población canaria era súper grande, y las relaciones culturales y económicas siempre con el Sáhara y con el pueblo saharaui, pues desde Canarias han sido muy muy grandes. Pero les recomiendo, el programa va de eso, y hay una parte en la que se ve, además, el tío bastante encendido, bastante indignado, pidiendo la intervención del Consejo de Seguridad. Era ante el Consejo de Seguridad, o pidiendo la intervención del Consejo de Seguridad por esa invasión, digamos, cívico-militar, como lo llamaron, que fue la Marcha Verde, que consistió básicamente en meter un tropel de peña marroquí en el territorio del Sáhara Occidental, entre ellos diciendo que eran mujeres, niños, que era población civil, entre ellos había militares también. Esto es una operación con influencia directa de la CIA. Como no podía ser de otra manera, hay incluso documentos desclasificados y demás, o por lo menos por lo que varios historiadores y los movimientos de solidaridad siempre han puesto sobre la mesa. La mano de la garra de los halcones de la CIA estuvo aquí, porque evidentemente tenían especial interés en el control del territorio, y como ya digo, pues al final estaban varias potencias imperialistas detrás de hacerse con este territorio, sobre todo con los recursos naturales que tiene el territorio, que son dos principales. Tiene muchos, pero son dos principalmente, y ahora entraremos a hablar de ellos. El fosfato, las minas de fosfato, que son de las minas de los yacimientos de fosfato más grandes del mundo. El fosfato se usa para un montón de cosas, entre ellos para fertilizantes y demás, para un montón de cosas. Tiene un montón de utilidades, como digamos, en la cadena de valor industrial a nivel mundial, es una materia prima clave para un montón de cosas. Y después el banco pesquero canario-sahariano, todo el banco pesquero, toda esta costa, hablo de memoria, pero si no me equivoco son más de 1000 y pico kilómetros de costa, y evidentemente eso es una golosina para cualquiera. Y hoy en día, tanto uno como otro, los recursos, evidentemente, la explotación de esos recursos, los beneficios de la explotación de esos recursos no está yendo a la población saharaui, como no podía ser de otra manera. Bueno, volvemos a los 70, volvemos a ese momento. Aquí Racolis no comenta: no cuando menos curioso que acogiéramos al líder del Polisario hace menos de un año, y ahora España se alinea en política exterior con Marruecos. Vale, aquí sí, claro, evidentemente. Ahora entramos al final. Estoy intentando hacer una retrospectiva un poco del conflicto, ¿sabes? Para entender de dónde venimos. Yo creo que eso ayuda, así, con la calma. Como esto es Twitch, pues nos permite hacerlo calmadamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya en la década de los 70, antes que se produjera la Marcha Verde, la población saharaui se estaba organizando y estaba combatiendo. Como ya dije, es un momento en el que el continente africano vivía procesos de descolonización muy grandes. Ya saben que incluso Canarias, ya saben, con en los inicios con el movimiento Canarias Libre, después con el MPAYA, que todos conocen, ¿no? Seguro que todos conocen, o por lo menos les suena, el movimiento para la autodeterminación, independencia del archipiélago canario, con Cubillo al frente, que tuvo, digamos, una actividad diplomática muy intensa, muy potente. Incluso Canarias llegó a estar a formar parte de ese proceso de Naciones Unidas, de colonización y demás, de los territorios que quedaban pendientes, y el territorio del Sáhara Occidental era uno de ellos.
Y entonces empezó a organizarse la población y hubo, pues se organizó militarmente incluso y de ahí surgió el Frente Polisario, que seguro que lo conocen también. Ya hablamos en la década de los 70 y ya cuando el proceso de la Marcha Verde y demás, pues ya el Polisario, la población saharaui organizada en el Frente Polisario proclama la creación de la República Árabe Saharaui Democrática, la RAS, no sé si lo han oído alguna vez, y bueno, digamos que el conflicto militar, la guerra se intensifica. Marruecos, el régimen marroquí, que me hace una gracia, que aquí se hablan de Rusia, hablan de otros regímenes por ahí, de tiranía, se les llena la boca hablando de 40.000 adjetivos, asesinos, criminales de guerra, tiranías, etcétera, que no dudo yo que no lo sean todo lo que nombran, pero por ejemplo, cuando nombran a Israel no dicen ni mu, y cuando ahora nombran a Marruecos y hablan de Marruecos, hablan de parte como si fuera un régimen súper democrático y tuviera su población en las mejores condiciones y hubieran derechos humanos de todo tipo. Es que uno... lo digo con una sonrisa porque es que uno se ríe por no llorar, por ver el doble rasero y la doble moral y la hipocresía a nivel comunicativo y a nivel institucional también en esto, ¿no? Y entonces, pues en ese momento, pues estalla la guerra, que en un primer momento es participada por Mauritania, o sea, por Mauritania y Marruecos. Hay conflicto armado tanto al sur como al norte. Mauritania es derrotada y se retira, firma un acuerdo de paz, etc. Y el conflicto continúa con Marruecos. ¿Cómo reacciona el régimen marroquí ante esto? Sobra decir que España no culmina el proceso de descolonización, por lo tanto, España sigue siendo potencia administradora, y Marruecos a día de hoy sigue siendo España potencia administradora porque no llegó a culminar nunca el proceso de descolonización, porque nunca llegó a propiciar que se celebrara un referéndum de libre determinación del pueblo saharaui para decidir su destino. Y Marruecos actualmente es la potencia ocupante. Entonces, en ese momento, España, con la gestión exquisita y brutal que ha hecho siempre de los territorios colonizados y en concreto en los territorios africanos, lo conocemos bien, sabemos la historia, sabemos lo que ocurrió en el Rif después del baño de sangre, sabemos lo que ocurrió en Ifni, sabemos lo que ocurrió, cómo salió España, cómo hizo el proceso de descolonización el Estado español. Aquí que nadie se sienta ofendido, estamos hablando evidentemente de las élites de la época y de los poderes con responsabilidad institucional, económica, política, etcétera. No estamos hablando nunca de la población española. Yo creo que esta aclaración es un poco de perogrullo, pero bueno, pero la hago aún así, que siempre viene bien hacerlo. Entonces el movimiento de Argelia fue un punto de referencia, nos apoyaba a Canarios, tenía desde Argelia, claro, sí. La Radio Canarias Libre se llamaba, ¿no? Si no me equivoco, corríjanme si me equivoco, y emitía desde Argel, que se oía aquí en los barrios y en los pueblos, la gente lo oía de manera clandestina. Pero bueno, como les decía, para no perderme, perdonen que no vaya leyendo... Pero la verdad es que si nos interesa, si no sabemos, buena aclaración. Y en cambio Ucrania está en la sopa. Sí, la idea de esto ya saben, ya les di al principio, es hacerlo como de manera didáctica, de calmada y explicado con palabras sencillas, con palabras sencillotas, así con mis palabras, aunque sea algo relativamente complejo.
pero que sea explicado de manera sencilla. Yo intento que no sea reñido con la rigurosidad y con la objetividad. Como ya le digo, imparcial no es. Este canal no es imparcial, ni esta aplicación, ni pretende serlo, ni busca serlo. Yo soy totalmente parcial, tengo opinión de un montón de cosas, de todo no. Es verdad que hay cosas de las que no tengo opinión formada, pero hay otro montón de cosas de las que sí las tengo, por ejemplo, de esto. Y bueno, eso es lo que intento hacer desde el canal, ¿no? Y explicar estas cosas porque nos ayuda a todas, a mí también, porque hablar, debatir de esto siempre es un aprendizaje, pero nos ayuda a todas a poner en perspectiva el conflicto y el nivel de puñalada del gobierno español con respecto a asumir la autonomía, por lo tanto, de facto, el control de Marruecos de todo el territorio del Sáhara Occidental. Es una burrada en derecho internacional, que como ya digo, a día de hoy España sigue siendo la potencia administradora porque nunca culminó el proceso de descolonización. Que el proceso de descolonización de los países africanos fue el otro día. Fue relativamente, por ejemplo, Cabo Verde, Guinea-Bissau, etcétera. Eso fue en el 75, ya sabes, Revolución de los Claveles. O sea, la descolonización de muchos países africanos fue el otro día y hay muchas que quedan inconclusas. Entre ellas, esta. Muchas no, pero que quedan inconclusas, que quedan territorios pendientes de descolonizar. Entonces, bueno, como les decía, se organizan los saharauis ya con España habiéndose batido en retirada, sacando a la gente además de manera súper atropellada. Como ya hizo, bueno, eso les animo a que lean de la historia, pues eso, en el RIF, de lo que pasó en Ifni, la guerra, de lo que pasó en Guinea Ecuatorial y cómo el proceso desastroso de descolonización español llevó a encadenar una dictadura con otra, golpe de Estado, etcétera. Y aquí, pues con España ya, digamos, retirada del mapa, Marruecos se enfrentó militarmente, evidentemente. Marruecos por un lado con apoyo del Estado francés, del imperialismo francés y del imperialismo norteamericano, y el Polisario. Esto es en un contexto, imagínense, los 70, estamos hablando de un contexto de Guerra Fría, y el Polisario pues con Argelia, Unión Soviética, etcétera, etcétera, ¿sabes? Pero en la práctica los que estaban ahí fajados en el terreno era el ejército marroquí con la población saharaui, con el Frente Polisario, con las Fuerzas Armadas saharaui, como el ejército saharaui, como lo queramos llamar. Guerrilla, hay mil términos, no quiero usar un término concreto porque habrá quien diga, no eran una guerrilla, eran un ejército, habrá quien diga, no eran un ejército, no es guerrilla. Bueno, es lo de... En este caso, para explicar históricamente el conflicto, yo creo que es lo de menos un debate semántico a ese respecto, sino simplemente que ahí estaban en confrontación pues el ejército de Marruecos con tal. ¿Qué va ocurriendo? El Frente Polisario, la mayor ventaja que tiene es el conocimiento al dedillo del terreno, y entonces la guerra no le va tan bien a Marruecos como creía, a pesar de su superioridad. Contaba con superioridad aérea, etcétera. Marruecos bombardea con napalm el territorio saharaui. Esos bombardeos en los 70 y después el transcurso de la guerra y demás son principalmente los que provocan una huida masiva de la población saharaui hacia los campamentos refugiados de Tinduf, que las que estén delante del móvil, las que estén viendo la pantalla o las que estén en el ordenador, etcétera, las que estén viendo ahora la pantallita que tenemos delante, ven el cachito de mapa que hay de Argelia, digamos esa esquinita en el noreste del territorio del Sáhara Occidental. Pues ahí, eso es Tinduf. Cuando ustedes oigan población saharaui, etcétera, los campamentos refugiados, la gente que en solidaridad va a visitar los campamentos, los chiquillos y las chiquillas que vienen con el programa de vacaciones en paz a pasar el verano aquí, etcétera, todas esas personas viven desde esa época, desde hace décadas y décadas, viven en campamentos de refugiados. Yo he tenido la suerte de visitarlo y aquello es un pedregal enorme, lo llaman La Amada. Eso es ahí no hay nada, es un pedregal gigantesco hasta donde se te pierde la vista, y la gente pues ha hecho sus casas de adobe y demás, y viven cientos de miles de personas
que gracias al movimiento internacional de solidaridad se han ido dotando de sus instituciones, de colegios como buenamente pueden, de estructuras sanitarias y demás, pero es un campo de refugiados gigantesco. Ya saben, Asmara, todo eso, o sea, no voy a profundizar en lo que es, pero es un campo de refugiados gigantesco que a día de hoy, al cual la comunidad internacional, pues se ve que como estos refugiados no son blancos y tienen los ojos azules, pues le importan mucho menos. Y ahí llevan, pues viendo cómo se incumple la legalidad internacional, cómo se incumplen los acuerdos y cómo se incumplen las promesas, llevan décadas ahí en el desierto, como ya os digo. Esos fueron desplazados, personas desplazadas, cientos de miles, que a día de hoy, mientras estamos a 21 de marzo del 2022, siguen viviendo ahí, en lo que es territorio argelino. Eso es el puro desierto, les digo, eso es un pedregal enorme, la Amada lo llaman ellos, si no me equivoco, y no hay nada, sino los campamentos refugiados que viven de la solidaridad internacional. Entonces, como ya les decía, el conflicto a Marruecos no le va tan bien como preveían. Hay avances por parte del Frente Polisario y aquí entra en acción algo que, aunque parezca increíble, es un gran desconocido para un montón de gente. Bueno, es increíble y no, porque claro, los medios de comunicación ponen de su parte para que no se conozca. Como el objetivo real detrás de todo esto, el objetivo material, era el control de los recursos. Ya hablamos antes, los dos recursos más importantes son, por un lado, el Banco Canario Sahariano, pues evidentemente ese está en la costa. El Polisario tenía que llegar a la costa para que perdiera, digamos, el régimen marroquí perdiera el control de ese recurso. Pero los fosfatos no. Los fosfatos están aquí. Qué pena que no pueda marcarles con el cursor. Imagínense un puntero láser. Perdón, voy a beber agüita, hidratación. Por aquí preguntan, Torreno, ¿Mauritania se ha posicionado alguna vez en el conflicto? Mauritania no es que se posicionara, Mauritania fue parte del conflicto. Mauritania fue parte del conflicto, lo que pasa es que fue derrotada militarmente y por el contexto que vivía Mauritania, etcétera, etcétera, se retiró del territorio y digamos que cerró un acuerdo con el Sáhara y Mauritania se mantuvo como al margen, pero fue parte activa del conflicto, parte activa militar del conflicto, y después ya quedó como un conflicto solo saharaui-marroquí, como ya digo, con la presencia francesa, estadounidense, o sea, con los apoyos y argelinos y digamos del bloque socialista, etcétera. O sea, bueno, en un contexto de Guerra Fría, se lo pueden imaginar, ¿no? Pero a lo que íbamos, para no perder el hilo, aquí en Bucra, no sé si lo están viendo en el mapa debajo de Tarfaya, que es lo que hablamos antes, que está súper cerquita de Canarias, lo ven aquí, esto está en inglés el mapa, y aquí en francés, esto es el Ayoum, lo que conocemos como el Ayoum, y aquí está Bucra, o no sé cómo se pronuncia, creo que es Bucra, que son uno de los yacimientos de fosfato más importantes del mundo. Incluso aquí, no sé si sigue habiendo hoy en día, supongo que sí, había como una cinta que transportaba el fosfato. O sea, es un yacimiento muy muy importante de una materia prima clave en la cadena de valor de la industria mundial y en la economía mundial. Los fosfatos, sin fosfatos no hay fertilizantes, no hay toda la industria química, etcétera. Es un insumo, es una materia prima clave en la industria química mundial. Entonces, ven peligrar por los avances del Polisario. Perdonen, yo les voy leyendo las preguntas y se las voy a ir respondiendo poquito a poco. Y preguntan, ¿cuál es la situación de las ciudades que están en territorio saharaui occidental? La clarita en el mapa. Yo se los voy comentando ahora, de verdad que no me olvido, pero es que claro, es como para no perder el hilo. Entonces ahí surge un hecho clave, el que ya digo, del que no se habla, que es la construcción del muro por parte de Marruecos, que si no me equivoco es, junto con la Gran Muralla de China y demás, es uno de los muros más grandes del mundo, uno de los muros más grandes construidos por la humanidad, o por lo menos que está en pie hoy en día. Marruecos, al ver que el Polisario iba ganando terreno militarmente, decide, vale, pues este territorio, digamos que renuncio
al combate en la parte del territorio, las que están viendo la línea roja simboliza, esto no es una carretera, no es un dibujo de una autopista ni nada, esta línea roja que ven partir desde el sur de Marruecos, entre la frontera de Marruecos y Argelia, que como ven no solo está en territorio saharaui, sino también está en territorio marroquí. Este muro lo fueron construyendo y llega hasta la zona desmilitarizada del Guerguerat, que no sé si le suena. Guerguerat, aquí en la frontera sur de Sáhara con Mauritania, que es donde ha habido conflictos, porque sabe que el conflicto armado estalló hace muy poco en el Sáhara, otra vez después del alto al fuego que habían firmado, etcétera, justo precisamente por un conflicto en esa zona y por lo que es el paso de mercancía por esa zona del Guerguerat. Pues este cacho de muro, esto estamos hablando, miren el tamaño, miren cómo se ve Canarias en el mapa. Miren el tamaño de islas tan grandes como Tenerife o Fuerteventura, etcétera, que es Gran Canaria, la extensión que tienen. Miren, o sea, estos son 1000 y pico kilómetros de cosas. Imagínense el cacho de muro que hicieron. El muro no es un muro que físicamente sea como, por ejemplo, un muro más visual como el muro ilegal, igual de ilegal que este que construye Israel en su política de apartheid en los territorios palestinos para ocupar Palestina. El típico muro de Cisjordania, no lo han visto, de cemento para arriba con las alambradas. No es ese tipo. A ver, Chinaski comenta: Alberto, yo hice mi TFG sobre los muros que existen en el mundo. Si quieren en algún momento tengo bastante información al respecto. Pues es súper curioso y súper interesante. Y yo creo que los muros explican muchas cosas. A lo que voy con este muro, es súper interesante. No es un muro, como ya decía, como el de Cisjordania, y además un muro de cemento de no sé cuántos metros para arriba, ¿no? Como el muro de Trump y no sé qué, el muro de Estados Unidos, etcétera. Sino, esto es un muro larguísimo, que esto supone un coste brutal para la población marroquí, porque al final la población marroquí es la que sufraga con su sudor y su esfuerzo todo esto, les guste o no les guste. Yo conozco población marroquí que, o sea, el discurso oficial del régimen marroquí es que el muro no existe. O sea, yo he hablado con colegas y con mucha gente con población marroquí que te defiende abiertamente que el muro no existe. O sea, es como, y en los medios occidentales, pues 3/4 de lo mismo. No querían que no existe, sino simplemente hacen que no exista, no nombrándolo nunca. O sea, cuando se nombra este conflicto, cuando se habla del muro no se habla nunca. Y este muro tiene un coste brutal, imagínense, para las arcas del Estado. Imagínense con las bolsas de pobreza y de miseria, con todos los problemas materiales que hay en la población marroquí. Imagínense la tiranía del régimen marroquí, el sátrapa, el dinero que está gastando en mantener este muro en funcionamiento. ¿Por qué? Porque el muro es un muro con diversas alturas y demás, pero es un muro que no se basa en su altura para la efectividad, sino es un muro en muchos sitios, incluso bajito, chiquitito, pero está lleno. Cada X kilómetros hay un militar armado marroquí. Eso sobra decir, no hay más que verlo, no lo voy a repetir mucho más, que es en medio del desierto, y lo que hay es un campo de minas gigantesco. Es un campo de minas gigantesco, por lo tanto, en la práctica, el muro es bastante efectivo, porque no te puedes acercar, aunque sea bajito, nadie lo puede traspasar, primero porque para traspasarlo tiene que pasar por un campo de minas de todo este territorio. Imagínense los intereses que hay detrás en este conflicto. No son solo los fosfatos, no es solo la pesca del banco pesquero canario sahariano, no solo eso, sino, por ejemplo, la industria armamentística. Imagínense lo que le interesa mantener un conflicto durante tantos años, tantas décadas, y lo que supone, por ejemplo, el negocio que habrá supuesto minar de minas antipersonas todo este extenso territorio. Y el muro es así, o sea, esto les animo a que lo compren, busquen información. Yo se los digo con todo este aplomo y de seguridad, porque yo he estado en los campamentos y he estado en los territorios liberados, como se llaman, del lado de los territorios liberados, evidentemente, no he estado del otro lado. Entonces, esto en la práctica hizo que construyeron el muro y las minas de fosfato y los recursos y demás quedaron del lado del control marroquí, de la ocupación marroquí.
que si están viendo el mapa, sería lo que vemos al oeste, digamos a la izquierda de la línea roja del muro. Y a la derecha de la línea roja es lo que se llama, qué casualidad, así como dicen en el chat, qué casualidad que fuera así, ¿no? Y este muro se fue construyendo progresivamente en los 80 y demás, se ha ido construyendo callo a callo hasta llegar a la zona de Kerguerata abajo. Y a la derecha de la línea roja en el mapa, al este, lo que quedaron son los territorios liberados, lo que se conoce como territorios liberados. Y esta es la situación, esto que le comento, esta construcción del muro en los 80 y demás, esta es la situación a día de hoy. A día de hoy en estos territorios que ya digo que son nuestros vecinos, que están a 100 kilómetros de Canarias y que sigue siendo la potencia administradora de este territorio por descolonizar, sigue siendo España. La misma que el gobierno anunció, cogiendo a todo el mundo a contrapié, que resulta que ahora parece que es una comunidad autónoma de Marruecos esto. Digo yo, pues casi nada. Ahorita como ha cambiado el discurso de los mítines de Felipe González diciendo viva el Sahara Libre, viva el Polisario, ahora haberle mandado una cartita a Marruecos y que nos tenemos que enterar por Marruecos, que fue Marruecos el que dijo, oye, mira, que tengo una carta aquí del gobierno de España que dice que mi plan es un lujo, mi plan de autonomía. Pues lo que les decía, que preguntaban antes cuál es la situación de las ciudades. La población saharaui mayoritariamente se divide en dos zonas, en dos núcleos. Una, en los campamentos de refugiados de Tinduf, que ya dijimos que están en territorio argelino, que están en el mapita, pues eso, en el cachito de mapa que se ve ahí de Argelia, al noreste del Sahara Occidental. Ahí hay muchísimos, cientos de miles de saharauis. Y el otro grueso de la población saharaui vive en los territorios ocupados, que es la población saharaui que sufre la ocupación, o sea, que sufre las consecuencias de vivir en un territorio ocupado por un régimen como el régimen marroquí, en el cual la vulneración de los derechos humanos está a la orden del día. Aquí está la capital, El Aaiún, que como ya saben es cerquita súper cerquita de Canarias. Está Dakhla, más aquí abajo al sur, que es lo que anteriormente se llamaba Villa Cisneros, no sé si les suena, y toda una serie de ciudades que mantienen, que sí que tienen población saharaui y población marroquí también, porque el proceso de colonización a lo largo de estas décadas ha sido muy amplio y es un territorio en el que, como a ti se te ocurra sacar una bandera o un cartel. ¿Han visto las imágenes que han rulado mucho en redes de que van los rusos, sacan un folio y que ponen no a la guerra y les cae la policía encima y a saber qué pasa con ellos y cuánto tiempo? Pues y que los medios de comunicación lo amplifican y miran, y que tienen razón, miran cuál es el nivel de la libertad de expresión y demás, y que tienen razón, que los derechos políticos están siendo los primeros pisoteados, y los derechos a la libertad de expresión, de manifestación en este conflicto armado por parte de Rusia y por parte de Ucrania también, que acaba de prohibir no sé cuántos partidos políticos. Pero resulta que, o sea, hablan como de lo que les interesa, y de este conflicto resulta que no toca hablar. Y eso, vamos, a ti se te ocurra sacar un cartel que pone, da igual lo que ponga, de una bandera del Sahara tal, en los territorios ocupados, y prepárate la que te cae. Eso estamos hablando de detenciones, de torturas, hay denunciadas torturas, encarcelamientos, cadenas perpetuas, de todo. O sea, de todo. Es una burrada lo que sufre la ocupación saharaui por parte del régimen de Marruecos, que viéndolo desde fuera o viendo las comunicaciones que hacen las potencias europeas, podría parecer que es una democracia plena y súper consolidada, cuando las barbaridades que se cometen en el territorio son, vamos, manifiestas y son tangibles, y en algunos casos incluso es tanto el afán de control por parte del régimen marroquí de la población saharaui, de su posibilidad del derecho a decidir libremente su futuro, que algunas veces roza hasta el ridículo, ¿sabes? Ridículo entre comillas, porque es súper grave, pero tanto es así como que hay alguien del chat, si son gente del movimiento de solidaridad con el Sahara, porque la verdad que el nombre no lo sé,
fallo mío, pero hay una mujer que lleva, o por lo menos llevaba hasta hace muy poco, su vida en la azotea de su casa con una bandera saharaui. Ese es el nivel, su vida en la azotea con una bandera saharaui, y el régimen marroquí manda grúas a bajarla, está continuamente intentando, o sea, el nivel de control que quieren tener y que tienen. O sea, hay muchísimos activistas, incluso siendo cargos públicos y demás, que han ido que han cogido el vuelo, por ejemplo, el vuelo de Canarias a Layún, y cuando se bajan ahí te mandan para casa otra vez. Por ejemplo, yo, simplemente por hacer este stream, bueno, yo ya desde antes seguro que no podía pisar los territorios ocupados por Marruecos en el Sahara, seguro desde antes, ¿no? Desde la época del movimiento social y demás, pero ya simplemente imagínense que yo no tuviera ningún tipo de pasado ni nada, y yo por hacer este stream hoy en día, seguro que si fuera a intentar ingresar en los territorios, en el Sahara Occidental, en los territorios ocupados por Marruecos, el régimen marroquí me enviaría de vuelta seguro. El nivel es tal que yo conozco historias cercanas de amigos, de gente que ha viajado, y si vas con una guía, la típica Trotamundo, la típica Luniplane, y si en esa guía el mapa de Marruecos y el Sahara tiene una frontera, o sea, esta frontera, la frontera norte que están viendo ahí, que Marruecos en sus ensoñaciones imperiales, pues esa frontera evidentemente nunca la pinta y contabiliza lo que ellos llaman los desiertos del sur, ¿no? Los territorios meridionales, los territorios del sur, y evidentemente no ponen esa frontera. Pues el nivel de, digamos, de aplastamiento, de persecución y de paranoia también a este respecto, es que si te ven a lo mejor con una guía que tiene la frontera pintada, tú tienes la Luniplane, porque te vas a Luniplane, Marruecos, Mauritania y no sé qué, porque te vas a hacer un viaje por la zona y te ven que tiene la frontera, te la quitan. Te quitan la guía, o te quitan la guía, o te dicen, usted con esto no puede pasar, o te borra la frontera. O sea, esas son historias cotidianas que yo... Que he conocido de primera mano de gente que ha ido ahí, de activistas, o incluso ya no solo activistas, sino de viajeros, de gente que ha ido como de viaje y demás. Yo en los territorios ocupados no he estado nunca. Vale, aquí pregunta Fiber. Fiber77, disculpa, igual que yo ya lo he explicado, ¿podrías dibujar qué es el territorio ocupado en ese mapa? Pues mira, si estás viendo el mapa, se ve perfectamente. La línea roja, como ya comentaba, es un muro. A la izquierda de la línea roja, que, oh casualidad, se quedaron con el banco pesquero sahariano y las minas de fosfato, los yacimientos de fosfato, son los territorios ocupados por Marruecos. Es lo que se conoce por los territorios ocupados, el Sáhara ocupado. Y a la derecha de la línea rojita esta que ven, hasta la frontera con Mauritania, que sí que se ve más claramente, son los territorios liberados, en los cuales hay muy poquita infraestructura y muy poquita población, entre otras cosas porque ahí no hay nada, es muy difícil establecer población más allá de pues, población nómada, pastoreo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los núcleos gruesos de población, el Aaiún es una ciudad, o sea, los núcleos, eso es una ciudad como nosotros conocemos y tal, o sea, con las diferencias evidentemente del territorio en el que está y demás, pero es una ciudad, ¿sabes? Mientras que aquí, por ejemplo, la capital de los territorios liberados, si no me equivoco, hablo de memoria, es Tifariti, que la pueden ver aquí al norte, y yo estuve ahí. Hicimos, ya lo comenté en otro stream, era como un acto solidario que se hacía, como una carrera con bicicletas para visibilizar el tema, que iba desde los campamentos de refugiados hasta ahí. Y Tifariti a mí me sorprendió en su momento cuando llegué, porque es muy, muy, muy chiquitita para ser la capital. O sea, yo hablaba con los saharauis y te decían que es que no tienen posibilidad de ese territorio, está muy, muy deshabitado, pero muchísimo, muchísimo. La mayoría viven en Tinduf, en los campamentos de refugiados, que hay cientos de miles ahí. Y a otra gran parte de la población saharaui en los territorios ocupados, ¿no? En ciudades, el Aaiún, Dakhla, etcétera, etcétera, ¿no? Y en los diferentes enclaves que hay. Esa es un poco la realidad a día de hoy, como les comentaba. Entonces, construyen el muro, patatín, patatá, los territorios ocupados, lo que hablamos. No sé si recuerdan las revueltas que hubo en la época de la primavera árabe, cuando fue el 15M y toda esta época, en esta década de este siglo convulsa, hubo también revueltas en el campamento Giden Nisi, algo así. O sea, tengo la peor pronunciación de Hassanía del mundo, evidentemente, pero
esa gente hicieron como pues la primavera árabe y esas revueltas que hubo y esas protestas de indignación que hubo a nivel mundial en un montón de sitios, también tuvo su reflejo en el Sahara, hicieron unos campamentos y demás, y ahí Marruecos demostró que es una democracia plena y consolidada y arrambló con el campamento y le cayeron penas de 10, 20, 30 años, creo que incluso hasta de cadena perpetua, que me corrija alguien si me equivoco, incluso penas de cadena perpetua a la peña que hizo ese campamento, imagínense. Ese es el nivel de la democracia consolidada marroquí. O sea, ese es el nivel. Entonces, este proceso en el 91 se establece la MINURSO, no sé si le suena también, la misión para un referéndum en el Sáhara Occidental, una misión de la ONU, cuyo principal objetivo en el 91 era que en el 92 se hiciera un referéndum. Pues bueno, pues la misión sigue ahí en 1991. Estamos en 2022 y ya no que no se hable de referéndum, ya que la potencia administradora está hablando de que el territorio es una autonomía, una comunidad autónoma, un pedazo del territorio de la potencia ocupante. Ese es el nivel. La misión de la ONU nunca funcionó, nunca se logró. Hay muchas críticas por parte de la propia población saharaui, del movimiento de solidaridad, que nunca se quiso que funcionara, nunca se dotó de medios suficientes para hacerlo efectivo. Después llegaron aquellos, como ya saben, el plan Baker y demás, que el propio Baker acabó renunciando y diciendo eso no hay quien lo meta a camino. Y bueno, y a día de hoy, ya, ahora pregunta Sergio, eso es un debatazo, pero es que pregunta Sergio Páez, Alberto, ¿podría realizarse un referéndum solo teniendo en cuenta a los descendientes saharauis? La colonización de Marruecos ha hecho imposible que los resultados sean justos. Ya, era una de las... Evidentemente esto que estás diciendo es una realidad, era una de las cosas por las que había que tener prisa en el referéndum, por la que decía el territorio, es lógico y obvio, si se produce cada vez más un proceso de colonización, si cada vez llega más población marroquí, evidentemente cuando tú haces el referéndum, pues el resultado del referéndum va a estar condicionado. Lo que pasa es que eso es un tema muy complejo, que al final la complejización de ello han sido responsables la comunidad internacional y las potencias responsables de esto, porque si se hubiera culminado el proceso de colonización en el momento y el pueblo saharaui, como otros muchos pueblos en África, que es el contexto en el que nos estamos moviendo, pero también en América Latina, Asia, en muchas partes del mundo, hubiera podido elegir libremente su destino, no habría conflicto hoy en día, o por lo menos no hubiera tenido la intensidad que tiene ahora. Pero como ni en su momento quisieron solucionarlo, ni la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas, sirvió para nada, etcétera, que a día de hoy sigue vigente, pues al final han complejizado la solución del conflicto, porque lo que comenta Sergio Páez tiene toda la razón del mundo. Ahora que ¿quién vota? Pero ¿quién vota? ¿Quién vota? Porque claro, de la población saharaui que había en ese momento, si hay cientos de miles de refugiados en Argelia, de personas refugiadas en Argelia, y después han venido miles y miles de población marroquí a vivir ahí, pero por otra parte también está la cuestión democrática, ¿no? O sea, es que lo digo que es complejo porque es complejo, de gente decir, bueno, pues yo vivo aquí, llevo 30 años viviendo aquí, ¿por qué no voy a votar? O sea, lo complejizó la comunidad internacional y las potencias responsables, porque lo deberían haber hecho en su momento. Pero de todas formas, Sergio sabe lo malo, bueno, Sergio y el resto del chat, que a día de hoy ni siquiera están poniendo ya eso sobre la mesa, sino que están hablando directamente que es una autonomía marroquí. O sea, se están saltando la legalidad internacional, se están saltando los acuerdos y el propio proceso de descolonización que está inconcluso. Esa apuñalada, o sea, ya se veía un poco venir cuando a raíz de las tensiones que hubieron con lo del tema de la valla, la alambrada, con el representante del Frente Polisario que estuvo ingresado en
en un hospital asturiano y demás, que eso provocó como Marruecos la tensión, que rompiera relaciones diplomáticas y demás, y que abriera, digamos, el grifo migratorio, porque lo triste de esta gente es que está, pero tanto uno como otros, tanto la política migratoria de la Unión Europea como la política migratoria del régimen marroquí, usan la vida de la gente que él mismo, que el rey y que el régimen mantiene en condiciones de falta de expectativas, de pobreza, de vulneración de derechos y demás, y que los lleva en muchos casos a tener que tirarse al mar en una barca a jugarse la vida, y muchos de ellos a perderla rumbo a las potencias europeas vía Canarias a ver si llegan. O sea, toda esa realidad, el usar la política migratoria no desde el punto de vista de los derechos humanos, no desde el punto de vista de las personas, sino desde el punto de vista de los intereses geopolíticos y como arma arrojadiza para conseguir mayor cuota de poder o menor, eso hizo que a González Laya, la ministra, se la cargaran. Pedro Sánchez se la cargó y puso a Álvarez, a un ministro que venía de la corte francesa y demás, y que todo el movimiento de solidaridad enseguida puso el grito en el cielo y habló de un ministro pro marroquí y que difícilmente iba a solucionar el conflicto. Y bueno, y las voces yo creo que han sido múltiples y diversas, no voy a decir unánime, porque unánime evidentemente no, diciéndole: este conflicto, si pretendes que tenga solución duradera, tiene que ser negociado y pactado con las partes. Y evidentemente aquí hay una parte que se ha dejado de lado, y es a la población saharaui. Ellos en la práctica, o sea, yo cuando lo oí, digo, no me lo puedo creer. Digo, además que lo estén haciendo mientras tienen... No me lo puedo creer, y sí que me lo puedo creer, porque la política del Partido Socialista históricamente con esto ha sido de pura traición, y de las instituciones españolas, o sea, de la gestión del Estado español, la gestión de España, de sus colonias y de los procesos de descolonización, ha sido siempre lamentable, y siempre ha acabado pagando las consecuencias la población del territorio. Y miren dónde estamos. Miren dónde estamos. Yo no voy a hacer ningún tipo de discurso agorero ni alarmista y demás, pero cuando se pide, que lo ha pedido históricamente el pueblo canario, los movimientos sociales, muchas fuerzas políticas del mundo de la academia y demás, desde muchos ámbitos se ha pedido el que el pueblo canario tenga capacidad de decisión sobre los asuntos que le afectan, entre otras cosas por esto, porque no olvidemos que, ya les digo, que esta gente tenía estatus de provincia, que tenían DNI, un DNI español. O sea, al final uno lo ve desde aquí, desde la perspectiva canaria, y dice, pero bueno, digo, pero ¿cómo hace esta gente poniéndole en bandeja, regalándole el territorio, o por lo menos parece en el plano discursivo, cuando de facto ya es realmente así, y también en el plano discursivo, regalándole un territorio a un régimen que tiene pretensiones expansionistas incluso con respecto a nuestras aguas, a nuestros recursos naturales? Aquí en el mapa que tenemos, que estamos viendo, ustedes saben, no sé si conocen, que al suroeste y demás, por donde pone Atlántico Ocean, más o menos ahí en el mapa, toda esa zona, todo el mapa ese al sur de Canarias, es eso, el subsuelo marino. Y el suelo marino es rico en tierras raras, que son clave, hafnio, etcétera, etcétera. Toda esa serie de elementos químicos que son muy importantes para las nuevas tecnologías, para la fabricación, para todo el tema de chip, etcétera, para la fabricación de hardware, etcétera, para todo lo que es la industria nueva de tecnología de la comunicación, etcétera. Todas estas tierras son fundamentales y claves. Y evidentemente hay tensiones de diferentes potencias para ver quién se hace con el control de eso. Y el régimen marroquí ha mostrado abiertamente sus intenciones con respecto a todo esto. Estamos hablando de, lo ven en el mapa claramente, entre Marruecos y esas tierras raras, y también pasó con el petróleo, ya se acuerdan, con Repsol, con todo demás, entre ellos, entre Rabat y esa tierra rara,
ven perfectamente lo que está en el mapa, ¿no? Estamos nosotros y nosotras. Entonces, yo creo que es clave y legítimo la reivindicación de que podamos decidir con libertad sobre los asuntos que nos afectan. Porque al final vemos cómo se hacen estas cosas y decir, pues al final la propia población saharaui se habrá enterado por el periódico de esto. Y es gravísimo que lo haga. Cuando además, históricamente el Partido Socialista lo viene diciendo siempre, pero la realidad es que en las campañas electorales y en tal, es famoso por ahí, supongo que lo habrán visto, Felipe González, hay fotos y demás, llegó a visitar los campamentos y todo. ¿Sabes? De esto que lo estoy nombrando, de la época y de eso, viva Sahara Libre y de todo. Y en plan somos, vamos, parecía al del CRIM, lo más revolucionario de... Y después, a la hora de la verdad, lo que han hecho es pues violar la legalidad internacional, realmente. Exactamente, esto como siendo totalmente cierto, y si queréis justificarlo, que Estado ha sido capaz de seguir el proceso de colonización adecuadamente. Hombre, pues ha habido procesos y procesos. Nos podemos poner a poner ejemplos aquí, pero por ejemplo, podríamos hablar de Cabo Verde y el proceso como se hizo en Cabo Verde, que tienen sus tensiones y económicas y demás, etcétera, pero evidentemente yo creo que no se hizo como se hizo el de Guinea Ecuatorial. Yo creo que es evidente que no se hizo como se hizo el de RIF, el de IFNI, SIDIFNI y el del Sahara, ya te digo, y el del Sahara, que siguen siendo potencia administradora. Pero sí, España sigue siendo potencia administradora precisamente por eso, porque no culminó el proceso. Oiga, si usted era tan mayorcito y tan valiente y tan fuerte para hacer una metrópoli imperial, una metrópoli colonial que tenía territorios, colonias bajo su mandato, bajo su manta, pues al igual que era tan capaz y tan desarrollado de colonizar esos territorios, de conquistarlos y de aprovecharse sus recursos y la población, etcétera, pues también debe tener esa madurez como Estado para hacer el proceso de colonización y acabarlo. Pero que no lo dice Alberto Rodríguez, es que era un tema de Naciones Unidas, O sea, y que en muchos otros sitios se vivió el proceso de descolonización, en unos sitios mejores y en otros peores, pero lo que está claro es que España no le dieron la medalla a los mejores procesos de colonización, y está claro que eso genera inquietud en otros territorios, que al final nosotros somos vecinos geográficamente, como dice Geray Rodríguez, el verseador, el profesor de la Universidad de Gran Canaria, cuando más al norte nos soñamos, viene la calima a despertarnos y a recordarnos dónde estamos. Yo llevo haciendo todo el stream con el mapa porque me parece importante el mapa para todo el mundo, para entender el conflicto y para la población canaria, para ver dónde estamos situados. Y que al final somos vecinos geográficos de este conflicto, y que por eso también históricamente los lazos de solidaridad del pueblo canario y de lucha han sido tan grandes, porque es que yo creo que somos implicados directas. O sea, tiene consecuencias directas lo que ocurra en toda la región, porque evidentemente miren dónde está el mapa. Si es que como dice la canción de Cruz Cafuné, si es que Marruecos está a 20 minutos de Teguise, ¿sabes? Si es que está al lado, está clarísimo. A ver cómo va el chat que hace. Es complicado tomar decisión alguna sin deteriorar relaciones diplomáticas con alguien, ya sea Argelia. Sí, claro que es complicado, es complejo. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Yo simplemente estoy diciendo que o tú intentas solucionar las cosas cumpliendo la legalidad internacional e intentando llegar a equilibrio, a consenso y siempre y a acuerdos. Los acuerdos, un acuerdo al final es una renuncia de las partes, todos los acuerdos. Un convenio colectivo en un curro, en una empresa, pues al final es la constatación de un acuerdo y de renuncias por las partes. Los trabajadores renunciamos a X reivindicaciones y la empresa renuncia a X prebenda y se pacta un convenio colectivo. Pues esto, o sea, como cualquier conflicto, pero tiene que venir de la renuncia de las partes. Aquí solo renuncia una parte. Aquí solo pretenden que renuncie una parte. Y es la población saharaui. Chao, see you. Legalidad internacional, venga, tú no existes y a partir de ahora eres una autonomía. En ningún momento la autonomía ha sido parte de la solución del problema, si no es pactada. Eso no está ni en el horizonte de ser pactado o aceptado por la población saharaui. ¿Sabes? Entonces, claro,
¿Es que es complicado? Evidentemente, la democracia es muy complicada y nosotros desde este canal de Twitch no lo vamos a solucionar, pero sí que poner en contexto la información y ver que eso como si está en el patio del colegio, están dos chiquillos peleándose y llegas, castigas a uno, lo echas del patio y a otro le das el balón de fútbol y el balón de baloncesto y le dices, toma, juega, que todo el patio es tuyo. ¿Pues qué solución es esa? ¿Sabes? Cuando además todo el resto del colegio y todas las maestras y todos los maestros del colegio están diciéndote, oye, mira, intenta llegar a un acuerdo con los dos, vamos a ver cómo te divides la cancha, vamos a ver si uno puede coger un balón de básquet y otro de fútbol. O sea, algo medianamente justo que respete la legalidad, la normativa, etcétera. No, aquí llegaron y dijeron, oye, mira, que resulta que es una comunidad autónoma y ya está. Alegría, que es un territorio autónomo de Marruecos, una propuesta que hizo Marruecos en 2007, que la gente cuando lo vio dijo, pero esta gente está chiflada, y mira, ahora parece que resulta que en la práctica, pues sí. El problema después de ese objetivo cumplido por Marruecos, los siguientes objetivos sois vosotros, Ceuta y Melilla, da por seguro que Estados Unidos la apoyará. Los ciudadanos... Perdón que estoy leyendo el chat. Yo creo que comenta así Jaira que cuáles son los intereses de Argelia en la zona. Yo creo que las tensiones vienen de lejos, vienen de antiguo, tiene que ver con toda la cuestión de hidrocarburos también, ya saben, el gasoducto que iba a pasar por el estrecho, que evidentemente Marruecos no permitió, que después está el de Argelia, que va con un recorrido mucho más largo hacia la península ibérica, y son dos estados en tensión continua, y evidentemente uno de los focos de tensión es el propio Sahara. No olvidemos que mientras todo esto ocurre, el régimen marroquí y las empresas internacionales, no solo marroquíes, están forrándose con los recursos, con todo, con arena, con el fosfato, ¿sabes? Si aquí a Canarias traen arena cada poco y el propio movimiento social se ha posicionado en contra, incluso ha habido opciones para evitar que llegaran barcos areneros y demás, o sea, porque todo eso es expolio a la población saharaui. De eso la población saharaui no está viendo ni media. Y aquí, y a ver qué pasa ahora con el suministro de gas argelino y demás, pues claro, Argelia, o por lo menos por lo que yo he visto en medio de comunicación, lo que comenta es que se enteró por la prensa, se enteró por la comunicación que hizo el régimen de Marruecos, cuando Argelia tiene en su territorio a cientos de miles de refugiados saharauis, y es parte del conflicto, es un actor clave digamos, en la geopolítica de la región. O sea, y si, como comentábamos arriba, el conflicto es complejo, sí. La solución es compleja, sí. Pero niño, no intentes solucionar el conflicto en una parte, porque lo que es evidente es que tú no estás intentando solucionar el conflicto. Tú lo que estás es poniéndote de lado, de parte, a cambio de vaya usted a saber qué, y con las presiones de vaya usted a saber quién. O sea, qué pactos hay ahí con la administración Biden, de todo. Tiene que haber ahí, pues, con temas de política migratoria, con el ministro Álvarez, que tiene mucha relación y tiene, pues eso, relaciones muy estrechas con Francia, o sea, que fue diplomático ahí durante un montón de tiempo y es el ministro de Exteriores español actualmente, que como ya digo, ¿cómo se llama? A la ministra de Exteriores anteriores, a Laia, se la quitaron de en medio, así le cortaron la cabeza, que después no me acusen de usar límites, de usar símiles bélicos y demás, se la quitaron de en medio por ser poco pro marroquí. Imagínense, bajo la administración de ella todo esto sigue ocurriendo, todo esto que estoy diciendo, pero imagínense, se la quitaron de en medio. O sea, los intereses hay de las potencias coloniales, Francia, Estados Unidos, España, o sea, menos el pueblo saharaui, que son al final, que son quien deben ser los depositarios de la soberanía y los que deben decidir sobre el destino de su territorio, sus recursos y de sus vidas, menos ellos, pues se está contando con todo el mundo. Y España decidió solo contar con Marruecos, El resto de potencias van hablando entre ellas, pero la población saharaui, pues ahí, arrimada en una esquina.
Apoyaremos desde Europa el reconocimiento del Estado palestino y la autodeterminación del pueblo saharaui. Tuit de la cuenta oficial del PSOE en 2011. Sí, si es que hay gente que le gusta que les mientan, porque o sea, esto es algo con lo que siempre han traicionado. Yo titulé el stream en Sáhara, historia de una traición, porque no quería referirme solo a lo de actualmente hoy en día, sino quería referirme como en general. Y yo creo que es evidente que han traicionado a la población saharaui y a la legalidad internacional, ¿sabes? Que son las dos cosas igual de graves. Esa ministra tampoco puso mucha pega cuando Marruecos invadía Agua Canaria. Azarú comenta, claro, si es que lo que yo les estoy diciendo, lo que yo les intento transmitir, es que la ministra no era Abdelkrim, precisamente, no era una líder anticolonial y tal, y aún así hubo presiones y se la quitaron de en medio para poner a alguien todavía más pro marroquí. Imagínense dónde está el nivel, dónde está el listón. Aquí el profesor que abre sería Estados Unidos, y recordar que la monarquía marroquí fue la primera en reconocer a Estados Unidos mientras nosotros éramos sus enemigos. En ese momento Marruecos, el niño mimado de España, claro, y los intereses, claro. Evidentemente la superioridad marroquí militar, ¿de dónde le viene? ¿De dónde son los aviones? ¿O de dónde son toda la infraestructura militar que usa para mantener este muro? ¿De dónde? Bueno, yo un placer. Yo creo que más o menos llegamos a la actualidad. No sé, son un montón de cosas. Yo supongo que me habré dejado un montón de cosas. He intentado como explicar un conflicto y una realidad súper compleja de manera bastante sencilla, usando el mapa para visibilizar también desde la realidad canaria, ¿no? Con eso que siempre intento desde la perspectiva canaria del mundo y de la realidad. Yo creo que el mapa es la definición perfecta de por qué a nosotros nos afecta tanto y por qué nos preocupa tanto y por qué vemos por el espejo retrovisor las ansias, no solo las ansias, sino la materialización expansionista del régimen marroquí. O sea, como ya les dije antes, sobre nuestras aguas, sobre las tierras raras que hay, etcétera, y vemos cómo se actúa desde los centros de poder europeos a estos territorios. Y bueno, pues yo creo que acrecienta la reivindicación de que nosotros, como ya surgió con muchísima población canaria, yo creo que de manera mayoritaria cuando el tema del petróleo, es decir, a los temas que nos afectan a nosotros, tenemos que ser nosotros y nosotras las que los decidamos. Porque es que si no, visto el panorama, ya vemos lo que pasa. Nada, me alegro. El actual ministro Álvarez comenta: Canarias se respeta, antes era embajador en Francia. Está claro que trabaja para ese mundo. Sí, claro. O sea, ya lo comenté, que era diplomático en Francia, tiene mucha relación con el mundillo diplomático francés, y evidentemente la relación, ya lo hablamos antes, la relación histórica Marruecos, París, Rabat, es evidente. Muchas gracias, me alegro. La verdad que ustedes no se lo creerán, pero sus mensajitos me gustan más todavía, mucho más que las suscripciones. Muchas gracias. Canarias se respeta. Cleo Sagasta, las aguas territoriales de Canarias no están definidas. Agüita, sí. Lo malo es que están definidas, pero son poquitísimas, peor todavía. Pues muchas gracias, me alegro que les haya gustado. Ese es el objetivo siempre del canal. Yo abre cosas, evidentemente yo el conflicto saharaui lo conozco hace un montón de tiempo con los movimientos sociales y demás, y porque he tenido la fortuna, como ya les dije, de estar ahí. Fue un recorrido en bicicleta, no olvidaré en mi vida, fue durísimo en el plano físico, como se podrán imaginar, por el desierto, pero también durísimo de ver, bueno, acabó la manifestación, o en una manifestación que tenían los saharauis para visibilizar el tema, explotó una mina, bueno, un disparate, aquello fue un disparate, típico experiencia que no te olvidas en tu vida, y a mí me dio como fuerza, más fuerza aún de la que ya tenía. O sea, todo lo que yo había leído, todo lo que me había informado por el movimiento de solidaridad del Sáhara aquí en Canarias, descubrí al llegar ahí que todo era verdad.
y que todo era tal cual lo contaban, la represión, etcétera, la guerra, todo, la asistencia del muro, la presencia militar, las minas, cómo vivía la población saharaui en los campamentos, todo lo que contaba era verdad. Entonces, el intento de este canal es explicar las cosas. Me alegro un montón, están comentando por aquí. A mis 46 años creo que es la primera vez que me explican el conflicto con la complejidad que tiene. Gracias. Pues me alegro, Aragonita. De verdad, el objetivo era ese. Mil gracias por tu tiempo y por ser tan didáctica. Yo te aprobaría si esto fuera tu TFM con matrícula. Muchas gracias. Nada. Aquí estamos para eso. Aquí estamos para eso, para intentar que sea lo más útil posible. Recuerden que tienen el vídeo se queda grabado en el canal, por si lo quieren compartir el enlace en sus redes y demás. Yo cuando tenga un poco de tiempo y tal, lo colgaré también en YouTube, pero bueno, eso será más adelante para cuando tenga tiempo. Y recuerden compartirlo a alguien si quiere esperarlo. Es verdad que a veces, no sé, a veces me enrollo como una persiana y ¿cuánto llevamos aquí hablando? Bueno, realmente el conflicto no estuvimos tanto tiempo, pero bueno, que por si les es útil para alguien. Y si cometí algún error o algo dije que está mal y demás, pues como siempre, visión crítica, miren ustedes por sus propios medios, pero como ya les dije, yo, parcialidad e imparcialidad aquí difícilmente vayan a encontrar en un montón de temas. Yo, es verdad, tampoco quiero ser un machirulo y creo que es de machirulo intentar tener opinión de todos los temas y de todos los conflictos, pero de este sí que tengo una opinión clara y una perspectiva clara, digamos, del conflicto, y desde esa perspectiva, o sea, no siendo imparcial, pero sí intentando ser objetivo y riguroso, les he contado un poco pues parte de nuestra historia, que realmente es parte de nuestra historia. Por lo menos desde Canarias es imposible entender la historia de Canarias sin entender los vecinos saharaui, los vecinos marroquíes, sin entender todo. Miren el mapa, no hay más que mirar el mapa, y creo que también es imposible entender la historia de España y del Estado español sin el Sáhara y la relación. Yo sé que, por ejemplo, en Andalucía el movimiento de solidaridad también es súper fuerte, y en varias otras zonas del Estado, Cádiz, tal, o sea, sé que el movimiento de solidaridad siempre ha sido históricamente muy fuerte, y bueno, y nuestras razones tenemos, ¿no? Que es exigir la legalidad internacional y es exigir que la población saharaui, los cientos de miles, puedan volver a su tierra y puedan vivir en libertad, en una democracia lo más plena posible, que puedan tener sus servicios públicos y que puedan decidir políticamente sobre su futuro, que al final es un poco lo que queremos todas y todas para nuestros sitios, ¿no? Para nuestro territorio, pues vivir con tranquilidad, con seguridad, con libertad, poder tener servicios públicos dignos y demás, ¿no? Eso un poco, o por lo menos es mi aspiración. En una tierra así me gustaría que crecieran mis chinijos y mis chinijas. Y creo que los saharauis pues tienen exactamente la misma legítima reivindicación. Y mucha población marroquí también, ¿eh? Que ya les gustaría vivir, que hay muchísima gente también combatiendo por tener mayores grados, mayores cotas de democracia y de libertad de las que tienen actualmente, porque esto lo hacen con el régimen de Marruecos, hace eso con la población saharaui y también con la población marroquí. Cuando fueron las protestas, la primavera árabe y tal, agüita, cómo se pusieron duros ahí. Y en el Rif, por ejemplo, hasta hace poco hubieron revueltas, ya saben, en la zona norte de Marruecos y demás. Pues eso. Nada, muchas gracias. Me alegro que les gustara.